Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, amados, Dios nos bendice enormemente. Aquí estás, Señor. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Dios los bendice enormemente. Aquí estamos para unirnos una noche más, honrando a nuestro Padre Celestial en esta noche. Hola, 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 hola. Hola. Donde mis pies pueden fallar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sobre el mar. Hola. ¿Cómo están? Dios los bendice enormemente. Buenas noches, mi amada bella. Jardines del alma. Hola, hola, hola. Amén, amén, amén. Aquí estamos para honrarlo en esta noche a nuestro amado Abba con nuestro testimonio. Ay, Señor, todo sea para que Él se mueva en gran manera, para que nuestro testimonio sea de edificación, mucho amor para más que todo las mujeres, porque las mujeres somos las que padecemos mucho. Aunque también los hombres, porque también vamos a aprender mucho. Los hombres también van a aprender mucho, y más si hay matrimonios. Porque mi testimonio viene a base de también hay un matrimonio por medio, así que tremendo. O sea, entendiendo que hay chicos de todas las edades en el testimonio también. Así que entiendo que va a ser necesario para todos. Y bueno, qué decirles, aquí estamos. Hoy estuve tratando de remover un poco de testimonio para poder decir, ay, ¿cómo arrancamos? Pero entendiendo que el Señor es el que se mueve, entendiendo que el Señor es el que pone el querer como el hacer, así que vamos a movernos desde la voluntad del Padre, desde el amor de Él, que Él nos permite movernos y glorificar sobre todo su nombre. Amén, amén, amén. Estoy aprovechando y compartiendo hasta que se vayan acomodando. Hola, hola, hola. De las barreras a donde tú me llames, tú estás más allá de los follados, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Buenas noches, bendiciones, amada, desde Catamarca, Argentina, aquí Honduras, qué lindo. Ahí está, Dios me la bendice enormemente. Acá juntos vamos a honrar a nuestro Padre, entendiendo que se está moviendo en gran manera, entendiendo que para Él no hay barreras, que para Él no hay cordilleras, que para Él no hay límites, entendiendo que estamos para edificarnos unas a otras. El Señor dice, edifíquense unas a otras en la fe, en la familia de la fe. Así que
Vamos a cumplir con eso en esta noche, unificarnos en el Espíritu, honrarlo a nuestro Padre, que bueno, que Él pone todos los procesos. ¡Ay, Señor! Él pone los procesos en nuestros corazones. Y bueno, ¿qué decirles, amadas bellas? Como que me agarro de todo un poco. Cuando estuve por entrar, dije, ¡ay, Señor, qué estás por hacer! Digo, porque la verdad que vine, wow, digo, Señor, suelta mi espíritu. Vamos a arrancar. Amado Pastor Silvestre Simón, Dios lo bendice enormemente. Amén, amén, amén. Te buscamos. Vamos a arrancar. Bueno. Vamos a arrancar. Me sale. No vuelve a su lugar. Shalom, shalom. Regresará. Bueno, Dios santo. ¿Por dónde empezamos, Tomás? Vamos a iniciar. Bueno, usted, Pastor Silvestre, comparta ahí en el grupo de... comparte lo que siente, ¿puede ser? No lo encuentro. Acá está. Di lo que sientes. Bueno, iniciamos. Que otro vuelve a su lugar. Esto regresará. Tú estás haciendo todo nuevo. Él está haciendo todo nuevo. Me parece que hay mucha gente que está en la estructura antigua y entiendo que el Señor es evolución, el Señor es todo constante cambio en Él. Hay revolución, todo el tiempo Él está evolucionando y no entiendo muchas veces por qué la gente se asombra cuando ve a alguien nuevo en las redes hablando de su palabra. Estamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos y Él dijo que Él va a derramar de su espíritu a todos los niños, a los jóvenes, a sus siervos. Entonces estamos en un tiempo a donde nada nos tiene que sorprender menos de Él, porque entendiendo que Él es el que da el querer como el hacer a cada uno de nosotros, entendiendo que Él es el que derrama de su espíritu a todo aquel que Él quiere levantar, entendiendo que también debe haber una predisposición, debe haber un corazón limpio, debe haber un corazón con todo el deseo de buscarlo, de amarlo ante todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Bueno, aquí estoy yo, les cuento, yo soy igual que ustedes, una chica que se enamoró, se apasionó del Espíritu Santo cuando empecé a
a sentir eso raro en mí, pero que me llamaba y entendía que era Él, que era su espíritu, que era su luz. Entonces, cuando yo empecé a notar algo raro en mi vida, empecé a decir por qué me cuesta tanto llegar a mi objetivo, por qué me cuesta tanto llegar a lo que más anhelo, por qué me cuesta tanto, le decía yo a él, porque yo siempre fui una persona de decir a la gente, hola, Dios te bendiga, hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, y todos decían, ¿por qué Dios, Dios, Dios? Claro, yo en ese tiempo no lo conocía en la magnitud que lo conozco hoy. Y en ese tiempo me hacía muchas preguntas. Y yo decía, ¿por qué hay tantos santos? Me decía yo. Me preguntaba porque yo también en ese tiempo era católica. Y cuando me daba cuenta, yo sentía en mi espíritu y decía, y empezaron mis preguntas en mí. Y digo yo, ¿por qué hay tantos santos? Decía yo. Pero ¿cuándo fue que me entró a llamar la atención a mí? Cuando yo lo vi alzar la muerte. Ahí es donde me entró a mí el como que hubo algo que en la psiquis de uno hizo un clic. Entonces fue lo que me llevó a decir, bueno, si todo el mundo es santo hoy en día, yo también voy a ser una santa, le decía yo al Señor, pero parece que se la tomó muy en serio, y cuando me di cuenta fue algo tremendo que pasó en mí porque empecé a sentir cosas raras en mi espíritu, porque empecé a hacerme más preguntas, o sea, yo sentía que había algo más allá que yo no conocía, pero porque no nos enseñaron. Entonces yo decía, bueno, yo voy a ir en busca de eso, yo voy a ir en busca de eso que siento en mi espíritu que hay, pero no lo conozco. Entonces el Señor me empezó a mostrar que había mucha gente que se enfermaba de la gripe A, del dengue, del cólera, y yo decía, y mucha gente no estaba en ese tiempo en el que yo me empecé a hacer preguntas, y yo le decía, gracias a Dios que todavía me tiene en vida. Y ahí es a donde el Señor empezó, a mí como que se me empezaron a despertar esas alertas de que algo raro estaba pasando. Entonces digo yo, wow, Señor, por algo me tenés viva en este tiempo, por algo yo tuve la enfermedad del dengue, decían que 2 picaduras del dengue, que es un mosquito, la segunda picadura decían que ya pasabas de largo, y yo decía al Señor, ay Señor, decía yo, cuídame y protégeme, porque si no, no sé qué va a ser de la Laura, decía yo, siempre lo hablaba así, o sea, pero bueno, después fue el que encontraba mucha gente que de una o de otra manera me pedía consejos. Y la gente se acercaba y me pedía consejos, pero yo te hablo aquí de 6 años atrás, ¿no? Y venía gente a casa y me pedía consejos, me decía, Lau, yo necesito hablar con vos, yo esto, yo aquello. Y a mí me llamaba mucho la atención y le decía yo al Señor, ¿por qué me pasaba esto? Y yo le decía a él, yo necesito que tú me digas qué misión es la que yo tengo acá en la tierra. Yo quiero que me digas para qué estoy acá. Entiendo que si le doy un consejo a un matrimonio, a una amiga, entendía que para algo el Señor ya me había preparado. Y bueno, ahí fue el tema. Cuando yo le dije al Señor, ¿para qué me quería en esta tierra? ¿Para qué me había llamado? O sea, hace 6 años atrás. Y cuando me di cuenta, después pasaron un tiempito, después vuelvo yo a preguntarle, ya como que ya me causaba raro, y le digo, Padre, ¿qué es lo que está pasando?
Y yo le dije, bueno, yo necesito que tú me confirmes de qué se trata, le digo, para yo manejarme y moverme con seguridad. Y cuando me di cuenta, parece que el enemigo me escuchó. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor, bueno, me quiero establecer en el llamado, en el diseño ese que tú me diste, quiero saber para qué me llamas. Y cuando me di cuenta, es como que el enemigo escuchó y se me levantó todo el infierno mismo. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta, empezó todo un mes de noviembre, un 28 de noviembre, y cuando me di cuenta había una lluvia muy fuerte, demasiado fuerte, que a los 2-3 días yo empecé a notar en mi casa grietas. Empecé a notar grietas, pero eran cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Mi casa era una casa del gobierno, digamos así, como para explicarle. Una casa que me hizo la gente de gobierno y que nosotros la pagábamos en cómodas cuotas. O sea, mi casa tenía 5 años. O sea, demasiado nueva para que se rompa de la forma que se rompió. O sea, cuando empecé a darme cuenta, bueno, iba al lugar que se llama IPB, iba al lugar y no me querían reconocer mi casa, no me la querían solo arreglármela. Pero la casa no estaba para arreglo. ¿Por qué? Porque la casa no se vino hacia abajo, la casa se la dio hacia el costado. O sea, se corrió al terreno de al lado 15 centímetros. O sea, para que ustedes más o menos tengan una dimensión de cómo se la dio. Y no le miento, nosotros en la casa éramos 10 personas. O sea, también la había albergado a mi mamá, porque en ese tiempo estábamos con el tiempo de la pandemia, la había albergado a mi mamá, la había albergado a mi hermano también, o sea que en la casa éramos 10. Y no me pregunte cómo dormíamos, porque encima eran 2 piezas, un baño, un salón de 4x9, era un semejante negocio, y el comedor. Pero bueno, entendiendo que cuando hay amor, todo se acobija, todo se acomoda. Entonces, ¿qué hice yo? Yo veía, no le miento, eran las aberturas de 2 centímetros y yo veía la pared del vecino de al lado. Hubo una lluvia tan fuerte que caía agua por el foco del comedor. Era tanta mi desesperación porque no me quería reconocer la gente del gobierno. Imagínense, en un momento yo me dormí una noche y me despierto a los saltos porque claro, era el temor de que se caiga la casa arriba de nosotros. Y cuando me doy cuenta, yo me levanté así de golpe y había soñado que mi casa iba a temblar. Entonces yo me despierto hacia los saltos y al primero que veo es a mi yerno. Y yo le digo esto y me dice, bueno, pero es solo un sueño, me dijo. Al otro día, a la noche, meditando, estaba en el comedor y le agarro y le digo al Señor, Señor, ¿qué me estabas diciendo con eso? ¿O era propio del estrés de lo que yo venía, que no dormía bien por la situación que veníamos pasando? Y estaba sentada en la mesa del comedor y yo le decía al Señor, pero ¿de qué fue ese sueño? ¿Tú me quisiste decir algo o solo fue del mismo estrés? No les miento. Yo terminé de decir eso y cuando me di cuenta hubo un temblor. Hubo un temblor y yo decía, Señor. Entonces lo único que hice yo es levantarme, a gritar a los chicos para que salgan. Y al primero que veo es a mi yerno. O sea, cuando yo me desperté, a quien vi primero era mi yerno. Y le digo, bueno, salgamos todos hacia afuera. Y fue tremendo porque fue él protegiéndonos, advirtiéndonos de ese temblor. Entonces yo ahí nomás hablé a la gente del IPB y les dije que les iba a hacer cargo a ellos de que si a nosotros nos llegaba a pasar algo.
La gente por una o de otra cosa no quiso hacerse cargo de mi casa. En tantas luchas tuve que ir, y cuando ellos mandan gente y meten una pala a la orilla de la casa, y cuando la sacaban como una sopapa, era agua debajo de la casa. O sea, era tremendo. Era tanta mi desesperación que hice una nota en el Facebook haciendo una denuncia pública de mi situación, con fotos, todo, y pidiendo que mi situación llegara a manos de personas que entendían en el caso, y mucha gente me ayudó a compartir. Y yo le decía al Señor, yo voy a hacer un ayuno de 3 días, papá. Yo la nota la hice un día miércoles. Un día miércoles hice la nota. No, un día lunes, perdón. Hice la nota, y cuando me di cuenta hice el ayuno de 3 días. Le digo al Señor que yo necesitaba una respuesta de Él y que todo le entregaba en sus manos. A los 3 días, viene la gente del IPB y me dice, Laura, dice, están reconociendo tu casa, van a voltear todo y te harán la casa de nuevo. Y yo decía, ay, Señor, decía yo, qué tremendo. Después vinieron de nuevo, pero me dicen, no te vamos a reconocer el negocio. El negocio tenía una medida de 4 por 9 y 3 de alto, o sea, era inmenso. Y claro, eso era el miércoles. Y el jueves, el miércoles y el jueves yo entré a clavar rodillas, y era llorar, clamar y decirle al Señor que sea Él mi juez y mi abogado, porque estábamos viviendo una situación de injusticia. Y cuando me di cuenta, el Señor, claro, en lo que yo le pedía y le reclamaba, porque yo le decía al Señor, Padre, tú sabes el esfuerzo, el sacrificio que fue dejar de comer un manjar para decir voy a comprar una bolsa de cemento para poder hacer ese salón a donde yo trabajo, porque yo tengo una pizzería acá en la casa. Y cuando me doy cuenta, le digo al Señor, le clamé tanto que escucho su voz audible. Fue tremendo en la desesperación mía. Y Él me dice, tranquila, yo seré tu abogado y tu juez. Y yo decía, Señor, te necesito ahora más que nunca. O sea, era una injusticia lo que estábamos viviendo. Al otro día, o sea, el viernes, viene gente del IPB y me dice, Laura, te cuento que te vamos a hacer la casa, te reconocemos la casa y te reconocemos el salón. Y yo decía, ¡ay! Pero fue algo de mirar hacia el cielo, y yo le tocaba el pecho y le decía al Señor, eres tú el que me está respondiendo. Pero yo era con los lagrimones, llorando y agradeciéndole al Señor, porque Él entendía que Él había puesto su mano misericordiosa en este caso. Y yo le decía al Padre, sé que eres tú. Después la gente me decía, no, dice, pero vas a tener que buscar un alquiler, vas a tener que ver a dónde te vas con tu familia. Y yo le digo, me parece que no tengo por qué andar buscando un alquiler cuando la casa que ustedes me entregaron tenía 5 años. O sea, no tenía por qué andar alquilando. Y le dije, yo en esta situación estoy sin trabajo, o sea, los voy a hacer cargo a ustedes porque yo estoy sin trabajo. Y cuando me di cuenta, se hicieron cargo de nuestro alquiler, para la gloria de Dios. O sea que nosotros en 6 meses nos hicieron toda la casa de nuevo. Y le dije al Señor, el Señor me decía, claro, sentía en mi espíritu la necesidad de decirle al arquitecto del IPB, le digo, ¿qué posibilidades hay que me haga una pieza más? Y me agarra y me dice él, mira que por tu casa hay un problema grande en el IPB, me dice. Después lo vemos, me dice. Y digo, bueno, varios me decían, no pida una pieza más porque no te la van a hacer. Y le digo yo, sí, la gente del gobierno roba más que yo, ¿qué no me va a hacer una pieza para mí? Les decía yo.
Y cuando me di cuenta, cuando el momento de llevarme el plano para hacerme la casa, me dice, Laura, dice, ¿a dónde te encuentro? Le digo, acá en la casa donde estamos alquilando. Y cuando me doy cuenta, le digo, ¿qué viene con la piecita de mal? Le decía yo. Y me dice, ay, no, me dice. A los 2-3 días me vuelve a llamar y ya apareció con el plano de toda la casa, y para la gloria de Dios venía con una pieza más. Y yo le decía al Señor, ¡ay! Y entiendo que el Señor dice en su palabra que dice que Él honra a sus hijos con lo mejor. Y yo decía al Señor, ay, Señor, te doy gracias, le decía yo, porque fue tremendo, fue tremendo. Cuando yo estuve allá en la casa donde estábamos alquilando, Él me decía, el Señor, tú eres como Job. Y yo le decía al Señor, ay, tú eres como Job, porque cuando me di cuenta estaba despojada hasta de mi casa. Y le decía al Señor, wow, no podía creer. Y Él decirme, sí, tú eres como Job, porque cuando me di cuenta también me sucedió una situación de que me separé de mi marido 6 meses. Nos hicieron trabajo de hechicería y brujería. Cuando me doy cuenta, mi marido cae en terapia intensiva por 2 semanas. Entró en coma. Fue tremendo. Pero también entiendo que era por el tema de hechicería y brujería, porque de una o de otra forma querían separarnos. Pero a la vez yo me enamoro de esta persona. O sea, yo empecé a salir con esta persona. Yo le decía, yo la miraba y yo decía, qué raro, porque no es de la forma o de cómo yo me podría enamorar de esta persona. Pero bueno, siempre me llamó la atención y yo le decía a él, para mí tú me has hecho una brujería, le decía yo. Me dice, no, me decía. Le digo, sí, tú me hiciste hechicería o algo. Y me dice, no. Le digo, bueno, todo lo que es original vuelve de nuevo. Entonces tú vas a tener que vivir haciendo el trabajo si tú lo hiciste, le decía yo. No, me decía. Cuando me doy cuenta, viajo a un pueblo de acá cerca, porque viene la madre de Buenos Aires, se viene a donde estoy yo, y de acá nos vamos a otro pueblo a donde está él. O sea, con la mujer, sería con la madre. En eso, esta persona, porque yo iba un miércoles y volvía un domingo, pero cuando me doy cuenta, esa misma noche, esta persona tomó mi celular. Me había llegado un mensaje de una persona, imagínense, yo trabajo con gente todo el tiempo, o sea, cliente de la pizzería, que me dice, hola Lau, ¿cómo estás? Se habían enterado que yo me había separado. Y esta persona, porque es astuta, por no decirle otra cosa, se metió en mi celular, sacó el número, lo trató mal al chico, lo trató re mal, hasta lo amenazó de muerte, con decirle que lo bloqueó, que él me bloqueó a mí, y hasta el día de hoy no lo puedo hablar, para que ustedes vean. Fue tremendo, incluso me empezó a tratar vulgarmente de que sí, que yo era esto, con palabras muy fuertes, hirientes. Y yo le decía, pero papito, para, le decía yo, si no lo deje a mi marido que me trate como él estaba alargando esas palabras, menos lo iba a dejar a él. Pero sucedió algo muy fuerte, o sea, yo sentía alrededor mío, sentía la misma muerte alrededor mío. Es algo horrible, el espíritu de muerte alrededor tuyo. Sentí escalofrío, el azón y el temor ese que te entra. Y yo decía, Señor, yo lo único que le decía al Señor, Padre, llévame sana y salva mi casa con mis hijas. Porque encima me había ido con las 2 pequeñas. Entonces le dije al Señor que bueno, que Él me llevara. Porque yo decía, no, llévame sana y salva mi casa. Pero imagínate esta situación de yo tratar de que no desatarle la ira a esa persona, porque entendiendo que es hombre y uno es mujer y encima estaba con 2 niñas. O sea, yo le decía al Señor,
guíame a donde hay un Rapipago, un teléfono, algo a donde yo pueda hablar y pueda llegar a comunicarme con alguien para que me mandara boleto, porque encima él me había llevado, o sea, yo no había llevado dinero. Y cuando me doy cuenta iba caminando así, enojada, con la criatura en la mano y con la otrita, y empezamos a caminar, y cuando me doy cuenta había un pilar, había un cartel, todo que decía dónde, todo, era como que Dios me iba guiando. O sea, Él me hacía ver el cartel, todo. O sea, yo decía, y ahí empecé a entender y a ver que era Él. En un momento entro a una habitación que esta persona vivía también, y entro así y empiezo a girar en esa habitación y mirar así el alrededor, y veía miseria. Y yo decía al Señor, wow, o sea, una cosa es pobreza y otra cosa es miseria. También reconozco que hay humildes también. Pero era algo muy feo que viene el espíritu, o sea, miseria, me mostraba el Señor. Y ahí es donde yo empecé a notar que se me despertaron los sentidos espirituales. Yo decía al Señor, ay, y salí ahí nomás de esa habitación y dije, no, esto yo no quiero para mí. Entonces le dije a mi hermano, como él vende boletos para colectivo, le dije, mándame boletos porque necesito irme de acá. Pero esta persona estaba constantemente por detrás de nosotras, no nos dejaba ir a ningún lado, o sea, nos sentíamos hostigadas por esta persona. Y cuando me di cuenta, llega el colectivo con mis boletos, esta persona se fue por detrás mío, en un momento estaba arriba del colectivo, no me dejaba ir. Pero yo le decía, no trataba ni siquiera de nombrarlo, o sea, cuando el colectivo arranca, él sale. Y fue tremendo porque era sentir en mi espíritu ese... Cuando el colectivo arranca, sentir en mi espíritu que la hechicería y la brujería se rompió. ¿Por qué? Porque era como que yo me iba por mi voluntad, ya no era como que estaba manipulada por ese espíritu, por la hechicería. O sea, yo sentí que algo se soltó y yo me pude ir, o sea, ya voluntad mía. Cuando llego a casa, mi marido, claro, en ese tiempo estábamos muy peleados nosotros, pero él cuando me ve, lo único que hizo, ni siquiera discutimos, o sea, él me vio y me abrazó. O sea, él también tenía temor que nos pasara algo. ¿Por qué? Porque él también había ido a curanderos y los curanderos le habían dicho que sí, que yo estaba atada, me habían hecho una hechicería y brujería, que me habían atado pies y manos, y a él le habían hecho fotos con agujas en la cabeza. O sea, es real, existe todo eso. Y cuando él sentía pinchazos en la cabeza, él sentía dolor de cabeza cuando estaba acá, y él sentía todo el tiempo la morbosidad de matarse. O sea, él no podía estar solo. Y cuando me doy cuenta, incluso en sus pies, él parece que pisó algo que habían lanzado acá en la casa, y él tenía comido los talones. Tenía muy comido los talones, casi llegando al hueso. O sea que él caminaba y caminaba de punta de pie. Entonces yo le oré, le curaba lo poco que podía tocarlo, porque no, él no quería que lo tocara. Y bueno, y fue tremendo porque él es una persona que se sana rápido, pero no se le sanaba rápido en ese tiempo porque estaba propio de la hechicería y la brujería que le habían hecho. O sea, no es una herida normal. En ese tiempo, bueno, nos juntamos en una iglesia a las 3 de la tarde, estaba un eclipse de sol, a los 2-3 días que yo me había venido, y yo sabía que sentía en mi espíritu que algo me iba a pasar. Tomé la moto y me iba a la iglesia. Tomé la moto, dejo a mi hija en la escuela y me voy en la moto, imagínense en una 200 grande, yo chiquita, o sea... Cuando me doy cuenta, viene una moto así, yo cruzando la calle, viene y se me la frena, o sea, en la cadera, se me la frena con la cadera mía, yo derrapé y fue tremendo porque encima, ¿a quién llamo? A mi marido.
O sea, yo como que no tenía más a quién llamar y el único que llamé a mi marido, pero en ese tiempo no estábamos juntos. Y bueno, no sé cómo, pero él a los 5 minutos ni siquiera me habían subido a la ambulancia y él ya estaba ahí. Pero ¿qué noté yo en ese tiempo? Que el Señor permite muchas veces que a nosotros nos sucedan cosas. ¿Para qué? Porque Él necesita llevarnos a lo neutro, llevarnos a bajar cambios, más si nosotros andamos así acelerados. Con ese accidente, no les miento, estuve como 7 días en cama nomás. O sea, yo tenía como un derrame en toda la pierna de sangre. ¿Y quién me cuidaba? Mi marido. O sea, es como que el Señor todo quería que, claro, que sea Él, que esté Él. Y yo decía, ay, Señor, ¿qué querés hacer? Decía yo. Bueno, cuando me di cuenta, voy a una iglesia, me habla una profeta y me da la palabra de que, bueno, que yo ya sabía qué es lo que tenía que empezar, la decisión que yo tenía que tomar para que todo se empiece a organizar de nuevo. Y bueno, y tomé la decisión al otro día, hablo a mis pastores y le digo, bueno, que era la idea casarnos de nuevo, o sea, tomar los votos de nuevo para que él pueda volver de nuevo a la casa, pero como Dios manda. Y bueno, cuando me di cuenta nos casamos todo de nuevo, fue tremendo, fue así de un día para el otro. Y cuando estábamos acostados así en la cama, imagínense, tengo 4 chicos, 4, o sea, uno de 22, 24, 22, de 12 y de 6 añitos. Y cuando me doy cuenta estábamos todos acostados en una cama de 2 plazas, claro, porque querían estar apuchucados todos. Y me despierto como a las 3 de la mañana y miro así la situación de verlos a todos en la cama. Y no les miento, era como que el Señor hubiera vuelto el reloj o el tiempo, como que no pasó nada. Fue algo muy raro, pero también entendía que era Él moviéndose en el tiempo, moviéndose en la mente también de uno. Después a los días, mi marido se va al lado de la casa mía. Hay una casa que la querían vender. Y bueno, y él se va a ofrecerlo como hacía siempre. Pero cuando nos damos cuenta, en las puntas del comedor, en las esquinas de cada habitación, del comedor, todo, de esa casa, había cruces con tierra negra, con tierra de cementerio. O sea, mi marido cuando las ha visto ha salido duro de adentro, o sea, asustado. Pero yo le dije, tranquilo, porque mayor es el que está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces le digo yo a él, tranquilo, porque también por ahí muchas veces se nos cruza el temor por nuestros hijos. Pero ahí es donde yo entendí que debía levantarme, debía conocer eso espiritual que no conocía y entendía que debía levantarme, o sea, aprender para poder yo defender a mi familia, a mis hijos, a mi casa, o sea, aprender a cuidar mi viña, lo que Dios me ha dado, cuidarlo, aprender a cuidar mi territorio, aprender a cuidar todo lo que el Señor nos ha entregado. Y ahí fue a donde yo empecé a buscarlo de una manera más fuerte. Era necesario que todo suceda. ¿Por qué? Porque también entendiendo que cuando él estaba internado, imagínense, nosotros hace 26 años que estamos con mi marido. 26 años, o sea, yo quedé embarazada cuando tenía 14 de mi hijo, del varón. O sea, a los 15, yo cumplo los 15 el 1 de noviembre y él nació el 24 de noviembre, o sea que estoy pronta para mi cumpleaños. Y cuando me doy cuenta, fue tremendo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo decía, wow. Y cuando me di cuenta, bueno, después ya vino la otra, bueno, hace 26 años que estamos juntos con mi marido y uno dice, no, por ahí debe ser costumbre, ya no hay amor entre nosotros. Pero con esa situación de que él estuvo internado en coma,
que él tomó pastillas, o sea, él se provocó esa situación. No les miento, fue algo como que se me removió el corazón y ahí es donde empezó a salir el amor que tenía sembrado, digamos, muy oculto en el corazón, porque, viste, uno dice, no, es costumbre, ya pasaron muchos años, pero no. Les puedo asegurar que tenía el amor muy enterrado, porque cuando me di cuenta, la situación de él me tenía por los aires. Entonces yo decía, no, o sea, amor había. Pero cuando también que noté que cuando el Señor nos separa a él y a mí en esos 6 meses, el Señor trabajó muy profundamente en su corazón como en el mío. O sea, el Señor sabe la profundidad de nuestro corazón, qué es lo que hay, Él nos sondea nuestro corazón. Entonces, cuando Él descubre que Él y yo ciertamente nos queríamos, nos amábamos de verdad, Él ha producido de nuevo que el matrimonio nuestro se vuelva a restaurar. Y fue tremendo, ¿por qué? Porque yo creo en la restauración, porque mi matrimonio es restaurado, creo en la restauración, creo que sí, Él obra en gran manera, y más cuando uno tiene la convicción, la fe, y deposita el amor sobre todo en Él. En eso también tuve un proceso antes de un lapso de 7 años. Era algo que yo sufría mucho, lo que es las violencias verbales, las violencias económicas, las violencias que yo tenía que comprarme mis cosas. O sea, por eso también empecé a trabajar yo para yo poderme darme el gusto de mis cosas. Pero yo siempre le decía al Señor, yo sé que algún día me vas a mirar mi matrimonio y lo vas a restaurar. Después él tomaba mucho y él tenía el espíritu ese que viene de generación, de que el padre de él tomaba. Entonces los hermanos tomaban, él tomaba. Entonces yo le decía siempre al Señor, Padre, yo no quiero esto para mi familia. O sea, ahí que hay una decisión, o sea, tú debes levantarte con autoridad y decir, yo no quiero esto para mi familia, no quiero esto. Entonces yo me paré firme y le digo al Señor, no, yo voy a luchar con esto porque esto no quiero para mis hijos. O sea, yo tenía hijos adolescentes en ese tiempo, o sea, ¿qué le puedes decir a tus hijos adolescentes que no tomen cuando él tomaba y tomaba mucho, fumaba también? Pero para la gloria de Dios, mis hijos no toman, mis hijos no fuman, pero también entiendo que oraba y pedía mucho al Señor por mis hijos. O sea, antes tenían 8, 10 años, yo tenía temor de la adolescencia de ellos por la sociedad misma, o sea, todo lo que hay, drogas, todo lo que hay en la sociedad, y yo le pedía al Señor que sea Él cuidándolos, protegiéndolos, que sus amigos sean amistades como la gente, o sea, antes que lleguen a la adolescencia, ya tienes que estar preparando el camino para tus hijos, aunque sean chiquitos. Ya empieza a orar por ese marido, por esa mujer, para tus hijos. Y para la gloria de Dios, mi hija hace 9 años que está con su pareja, pero no se casaron todavía. Estoy orando para que el Señor los una en matrimonio como debe ser, pero entendiendo que el Señor, incluso en ellos, el Señor ha trabajado en restauración en ellos. Primero ha restaurado esa parejita que se separaron 1 año y después el Señor las ha vuelto a juntar. Y yo le decía al Señor, eso me mostraba Él antes de mi restauración, dijo, primero restauré a tu hija con su pareja y después nosotros. Y fue tremendo, porque entendiendo que
que el Señor te va mostrando todo, es imposible que se le escape algo a Él. Cuando yo estaba allá en la otra casa, donde estuve esperando el tema de mi casa, yo sentía que yo iba por una misión ahí. Sentí en mi espíritu. Cuando me doy cuenta, me entero en esa casa que había sucedido un suicidio. O sea, 8 meses atrás había fallecido un chico de 18 años. Y yo le decía al Señor, que claro, llegar y enterarme de eso. Encima yo pensé que era la casa donde estábamos nosotros, pero era a la casa de al lado. O sea, yo me entero y entiendo que el Señor te lleva a que te enteres. Me fui hacia la esquina conversando con la vecina, o sea, la madre, sería la madre, el yerno es el que se colgó, el que se suicidó. O sea, la suegra me contaba y me dice, sí, mi hija quedó muy preocupada por esa situación, pero a la vez ella me cuenta, me dice, el abuelo, el hijo y el sobrino, los 3 se llamaban Benicio y los 3 han sido con suicidios. Y a la vez el nenito de ella se llamaba Benicio, pero bueno, él andaba correteando ahí, tenía un añito, 2 añitos tenía el bebé. Pero el Señor que me mostraba que había un espíritu de suicidio generacional ahí. Entonces cuando el Señor me dice eso, yo le dije a la suegra, o sea, a la mamá de esta chica, le digo, yo necesito hablar urgente con ella. Y bueno, el Señor preparó todo. Pero yo trataba de hablar a una chica de la iglesia, le digo, bueno, yo te espero, así la hablamos a esta chica, entendiendo que Jesús, ¿qué dijo? Que mande a los discípulos de a 2, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta, yo ya estaba dentro de la casa, o sea, la chica esta no venía, pero yo ya estaba dentro de esa casa, o sea, donde fue la situación esa del suicidio. Entré así, yo le decía al Señor, ya claro, ya cuando me doy cuenta, yo estaba adentro y le digo al Señor, Padre, cuida mis espaldas porque la verdad que no sé qué hay acá adentro. Y le digo a la chica, bueno, que quería hacer la oración de fe con ella y me dice que bueno. Pero ella temblaba mucho, o sea, su cuerpo era algo que temblaba demasiado. Y yo le decía siempre al Señor que traiga testigos, siempre. ¿Por qué? Porque a mí ya me tildaron de loca. O sea, yo decía, ¡ay! Pero yo le decía al Señor que ponga testigos, porque la situación, para que alguien esté de testigo viendo lo que el Señor hacía. Y bueno, y en eso entraban y salían chicos hasta que quedaron 2, o sea, a los 3 los hice hacer la oración de fe, y cuando me doy cuenta la chica esta, la parejita, el muchachito que se colgó, dijo, Lau, tengo ganas de devolver. Ella pasó al baño y se fue y se liberó. O sea, el Señor la liberó a ella. O sea, entendiendo que era el mismo espíritu de muerte que había quedado en la casa. O sea, después el Señor me lleva a mí a limpiar la casa. Él me dice, bueno, ahí nomás es como que Él te va guiando. Sal y así. O sea, y Él te va guiando qué es lo que vas a decir. Todo. O sea... Y bueno, y me moví de acuerdo a lo que él me enseñaba, o sea. Pero no es nada eso. Que bueno, esta chica, gracias a Dios, ahora está bien para la actualidad, la casa está limpia, ella está bien. Bueno, después, ¿qué pasa en la casa donde yo estaba? Nos juntábamos para festejar el Día del Padre y cuando me doy cuenta, la gente que conversaba conmigo era liberada. O sea... Cuando me daba cuenta había gente haciendo cola para entrar al baño para devolver. Y yo le decía al Señor, ay Padre, le decía yo, ¿qué estás haciendo? Pero no es nada eso. Que cuando yo le cuento esto a mis pastores se enojaron conmigo. O sea, me dicen, no podés estar haciendo esto. Y yo le decía, pero si yo no hago nada. O sea, yo sentía que no era... O sea, yo sentía que no...
O sea, yo lo hice en su momento, quizás en el mismo apuro o en la desesperación o en la situación que se presentó. Uno, ¿qué hace en esos momentos? No atina nada, sino a hacer lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. Y yo es lo que hice. Entonces, entiendo que me moví por obediencia. Pero parece que no era así. O sea, bueno, se enojaron conmigo porque decían que, claro, que yo no debía hacer eso. Y yo decía, claro, y yo inventó una congoja en mi espíritu así, yo lloraba, como que yo como que no le miento, yo lloraba porque yo decía, ay, viste, cuando uno no quiere ofender a nadie, no quiere hacer las cosas mal, y yo decía, ay, Señor. Pero bueno, entendiendo que uno que hace, lo obedece a Dios, o sea, Él te está dando las direcciones en ese momento, o sea, no atinás a pensar o a creer que vas a ofender a alguien por el acto que podés llegar tú a hacer. Entendiendo que si el Señor estaba ahí conmigo, el Espíritu Santo es el que me protegía también. Pero bueno. Después sucedió otra situación que una nenita de 15 años cumpleaños en esa casa, o sea, en la casa donde estábamos allá. Y claro, y yo le oro para que, por el que era el cumpleaños de ella, o sea, bueno, uno le oró. Y cuando me di cuenta, la chica se tiró al piso y cuando me di cuenta a los 5 minutos pasó al baño a liberarse. Y yo le decía al Señor, ay, Señor, o sea, estaba el enemigo escondido atrás de la niña de 15 años. O sea, yo también tengo hijos, y más si yo había pasado todo lo que había pasado, no podía dejarlo al enemigo que haga lo que quiera. O sea, el Señor me llevó ahí nomás automáticamente al hermano. Y le digo al changuito, hagamos la oración de fe. Y el changuito decía, no, dice. Le digo, dale, hagamos la oración de fe para ponerte en las manos del Señor. O sea, entiendo que el mejor lugar que puede estar un niño o un ser humano es en las manos del Señor. Y bueno, hasta que logramos hacer que él haga la oración de fe, se fueron, salieron de la casa, se fueron a su casa y en el medio del camino tuvieron que separarse de mí porque el changuito empezó a liberarse. O sea, para que tú veas cómo el enemigo se mueve, o sea, era tremendo. Entonces, yo qué es lo que le dije al Señor. O sea, imagínense, si él atacó, el enemigo atacó mi casa, yo sé que si yo lo veo, lo detecto detrás de alguien, yo sé que yo voy a ir por detrás de él. ¿Por qué? Porque entiendo que él hizo mucho daño a mi familia. Entonces como que uno ya lo tiene desterrado, digamos así. O uno ya lo empieza, ya sabe más o menos el movimiento, entonces uno ya está atento. Pero bueno, uno no quiere que el enemigo se mueva, más cuando uno sabe cómo se mueve. En mi casa intentó, porque él viene a hacer 3 cosas, matar, robar y destruir los diseños del Señor. O sea, nosotros éramos una familia, cuando nos dimos cuenta éramos 10 en la casa. Te cuento otra, estábamos en la casa 7 meses, no podíamos trabajar por una cosa, otra, entendiendo que si tenía la vida de Job, cuando me di cuenta no tenía nada. Pero el Señor, le agarro y le digo al Señor, yo no tenía alimento ese día para darle de comer a mis hijos. Y yo le decía al Señor, si en tu palabra dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, yo quiero que esa palabra se haga real en mi vida. Yo era como que lo desafiaba a él en el sentido, porque entiendo que es mi padre, y le decía, Padre, si tu palabra dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, yo quiero que esa palabra se haga carne en mi vida, porque te necesito. Porque de nada me sirve que esté anotada en la palabra, en la Biblia, cuando yo la necesito acá, en lo natural. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle a buscar? ¿O vas a confiar en mí? Me decía. Y yo le decía, yo voy a confiar en ti, yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Y le esperé, y cuando me di cuenta, mi mamá venía con las bolsas para hacer unos tallarines. Y claro, cuando la veo a mi mamá y yo con los lagrimones, yo sabía que era él. O sea,
No les miento, estuve 7 meses sin tener trabajo con adolescentes, con 4 adolescentes en la casa. Para la gloria de Dios, jamás me faltó alimento para ellos y ellos que repetían el doble, a la mañana, al mediodía y a la noche. O sea, los adolescentes te comen el doble. Y para la gloria de Dios, jamás nos faltó alimento. Te puedo decir que es verdad cuando el Señor dice, yo te proveeré, yo te traeré, yo soy tu pastor y nada te faltará. Es real, lo he podido vivir y te puedo decir que siempre le digo a Él que mi provisión proviene del cielo. Siempre le digo, yo sé que mi provisión proviene del cielo. Cuando me doy cuenta, un día no teníamos nada. Me quedo sin gas, para que tú veas cómo hace todo el Señor. Me quedo sin gas y me tuve que cruzar a la vecina del frente a pedirle, no me acuerdo si eran 60 pesos que me prestara hasta la noche, pero a la noche cuando yo vuelvo a devolverle la plata a la chica, estuve haciéndola aceptar a Jesús en su corazón, a esa chica, a esa señora, entendiendo que era un plan del Señor que yo esté trabajando en el reino de los cielos y yo estaba sin alimento, pero cuando me di cuenta volví a la casa y le digo al Señor, le digo a mi marido, ¿qué le vamos a dar de comer a los chicos? Había un pedazo de salamín en el freezer porque yo vendía pizza, pero le digo, no, el salamín no, porque es caro, le decía yo. Y me dice mi marido, no, dice, recién vino un muchacho, o sea, un muchacho amigo, y había traído un bolsón lleno de mercadería. Y yo decía al Señor, y es real, o sea, Él dice en su palabra, busca mi justicia primero y mi reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Mientras yo me ocupaba en el reino de los cielos, al frente, haciendo que la señora del frente aceptara a Jesús en su corazón, Él se estaba ocupando de mi casa, trayendo alimento, trayendo mercadería a mi casa. Fue tremendo, 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 tremendo. Porque era verlo y decir, oh, ¿qué está pasando? En ese tiempo también cumplía mi hija. Mi hija, ella danzaba para el Señor. Las 2 hijas mías, las más chicas, danzan para el Señor. Entonces era el cumpleaños, al otro día yo estaba sin un centavo. Y yo le decía a él, bueno, yo te la dejo a mi hija en tus manos. No sé qué le vas a festejar o qué le vas a dar, pero yo estoy sin un peso, le digo. Y cuando me di cuenta, dije, ay, Señor, ¿qué le hago? Pero bueno, entendí, se lo dejé en su mano, o sea, yo me descargué de ese problema, le dije, bueno, el Señor que se haga cargo de su hija, porque ella es la que le danza, ella es la que le honra. Y cuando me di cuenta el otro día, me hace recordar él que era una fecha que yo cobraba una tarjeta de planes, o sea, yo cobro planes, unos planes. Entonces agarré y él me hace recordar que se me había activado una tarjeta y el vecino del frente nos lleva en la camioneta al supermercado. En lo que nos llevan, el hombrecito dice, bueno, dice, tome, este es para Zaira, para el cumpleaños. Y cuando me doy cuenta le da 500 pesos, o sea, el Señor la estaba honrando a ella, hasta con dinero, o sea, yo decía al Señor, wow, o sea, de entrada nomás ha hecho que nos lleven en una camioneta, o sea, ni siquiera fuimos caminando, nos llevó en la camioneta, este hombre la honra con dinero a mi hija. Cuando nos dimos cuenta era la noche, estaba una mesa llena de cosas, gaseosa, pizza, festejándole el cumpleaños, cuando yo el día anterior no tenía para darle nada, pero entendía que era él haciéndose cargo de su hija, porque su hija, Zaira, ella le honra al Señor danzándole. O sea, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno. Y yo muchas veces lo pongo a él en el sentido, yo cuando ya le tengo que pedir, él dice que le pidamos. Yo soy de no pedirle porque entiendo que somos más que bendecidos. Y yo le digo al Señor, yo no le pido para mí, yo pido para todo el mundo, menos para mí. Pero cuando me doy cuenta,
para la gloria de Dios, siempre el Señor está mimándome, honrándome con algo. Antes que me entregan mi casa, yo entro a pelear con un arquitecto, porque el arquitecto se había olvidado de ponerle las cañerías para el termotanque. Encima era invierno, o sea, sí o sí lo necesitaba el termotanque para largar agua caliente para bañarnos. Y llamé al hombre y le digo, y me llama el albañil y me dice, mira Laura, te quieren comprar un termotanque chico porque se veía que no querían gastar más. Pero le digo, decirle al arquitecto que una que tiene mi número de teléfono y otra que si va a comprar un termotanque chico que directamente ni me lo compre. ¿Por qué? Porque yo tenía el termotanque de 85 litros, o sea, me querían comprar uno de 40 litros, o sea, no me servía si éramos 10. Y lo llamo al arquitecto y le digo, solucióneme esa situación rápido, le digo, porque yo no me voy a ir a mi casa si no tengo agua. Cuando me doy cuenta, el arquitecto lo llama a mi marido y le dice que habían puesto arriba de la casa un termotanque solar. O sea, es un termotanque que tiene 100 litros de agua. O sea que el Señor, ¿qué es lo que hace? Él le da lo mejor a sus hijos. Cuando me di cuenta, mi casa me la entregaron con 3 habitaciones cuando tenía 2 y el termotanque solar arriba de la casa, y entendía que todo era honra de Él hacia mi persona, hacia la familia. Y fue tremendo porque el Señor sí te honra, el Señor sí te da lo mejor. ¿Por qué? Porque eres su hijo, y más si te dedicas al reino de los cielos, a trabajar en la obra de Él te honra en gran manera. Te lo puedo asegurar porque yo lo he vivido. Estuve una semana así como como embriagada de su amor. ¿Por qué? Porque sentí eso, sentí que el Señor me embriagó de su amor, de honrarme en la magnitud que nos ha honrado como familia. Y estuve una semana así como que no caía, pero a la vez yo decía, Señor, tremendo, 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 tremendo. ¿Por qué? Porque Él hizo todo. Para la gloria de Dios, Él hizo todo. Cuando me di cuenta, me devolvieron la casa completa o con una habitación más y con el termotanque solar, y yo decía, ¡ay, Señor! Pero el Señor es fiel. Yo me sabía ir a la iglesia en la otra punta y yo le decía al Señor, no tengo plata, yo voy a hacer lo posible para irme, pero cuando me doy cuenta, Él me hacía que me traigan. De una o de otra manera, Él hacía que me traigan. De alguna u otra manera, si hay un vehículo o algo, y la niña venía a la casa en vehículo. Y yo siempre le decía al Señor que yo sentía que me mimaba de más, porque la verdad que sí. Una vez estaba arriba del techo, nos piden que subamos arriba del techo a orar, y yo me subí al techo a orar. Pero cuando yo entro a orar, el Señor me hace recordar que en el terreno a donde estoy, este terreno me lo entregó Él. O sea, Él me lo regaló. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, yo sentía en mi corazón la necesidad y el deseo de tener en mi casa cerca de las montañas, cerca de la naturaleza. Y cuando me doy cuenta, me salió la posibilidad de este terreno en cómodas cuotas, o sea, eran 65 cuotas de 200 pesos, en ese tiempo nada. Y cuando me doy cuenta, para la gloria de Dios, hoy tenemos nuestro terreno, hoy tenemos nuestra casa y hoy vivo frente a las montañas, o sea, estoy rodeada de montañas y es salir y es a las mañanas, 3, 4 de la mañana, sentir los pájaros cantar, y yo siempre le digo, ¿por qué? Porque hay ruidos muy particulares, de pájaros muy particulares, que yo le digo, ese eres tú, ese eres tú, papá.
Y es tremendo, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en la otra casa, yo extrañaba el cantar de los pájaros, porque era algo que en las mañanas estás así con los cantar en los oídos. Y yo le decía al Señor, eso es lo que amo, la naturaleza. Y yo mientras estaba en la otra casa, no lo podía escuchar porque es como que está más a la ciudad. Y yo le decía al Señor, Dios mío, es precioso escuchar el cantar de los pájaros, bien te despiertas en la mañana y tú sientes que Él ya te está cantando ahí en el oído. Y yo digo, wow, pero esa melodía que sale de su corazón y vos decís, qué tremendo, papá, porque es tremendo. Ahora es la pelea que desde cuando conozco yo a Dios, que por qué tengo los dones que tengo, que por qué esto, que por qué aquello. Yo lo único que sé que mi corazón siempre hacia Él fue transparente. Cuando yo amasaba, porque tengo pizzería, yo amasaba y en los momentos que yo amasaba era nuestro conversar, porque él aprovechaba en ese momento y se me venían 1000 cosas a la cabeza y es como que es mucha información de golpe, o sea, pero es como que Él te muestra como fotos, o sea, cuando Él te recuerda algo o te quiere decir algo. Y cuando me doy cuenta, Él me recuerda cuando yo tenía 12 años, o sea, 12 años. Yo tengo ahora 39, no vale decir la edad como es, 39. Cuando me doy cuenta, Él me recuerda cuando yo tenía 12 años y yo sabía poner música lenta. Yo ponía en ese tiempo música lenta y yo bailaba como ballet. Y yo lo sentía a Él, al Espíritu Santo de Dios. Pero en ese momento yo no sabía que era Él. O sea, yo lo sentía en mi espíritu, pero no sabía que era Él. No sabía que era el Espíritu Santo. O sea, imagínate la conexión que tenía con Él, pero sin conocerlo el 100%. Después cuando me doy cuenta, después en otras amasadas, así en las amasadas esas tardes, Él me muestra cuando yo tenía 7 años, estaba parada, era católica en ese tiempo, estaba parada solita, 7 años, parada adelante en el primer banco, estaba al frente y ahí solita, pero yo digo, wow, yo ya tenía incorporado ese yo quiero estar ahí, o sea, yo me sentía bien ahí y ahí estaba, porque no... Encima no iba mi mamá, no iba mi papá, no iba nadie. Iba yo solita, me bañaba, me alistaba y me iba. Y había un hombrecito ahí en la iglesia que él limpiaba todo. Él fue mi padrino. Y esto me hizo acordar hace poquito, el Señor hace 3, 4 días atrás. Y el hombrecito ese me decía... Tú tienes alas viola, ¿cómo se llama el brazo atrás? Él me decía, cuando era chica, me decía, claro, 7 años, él me decía, tú tienes alas, me decía. Y fue cuando yo me acordé hace 3 días, yo decía, ay, claro, era que como que se me estremeció el corazón y yo le decía al Señor, ay, Padre, decía yo. Y es tremendo, ¿por qué? Porque allá donde vos decís, wow, o sea, de una o de otra manera, de niña, él de una o de otra manera me buscaba y yo decía, y uno recién ahora en la adolescencia, escúchame, ahora de grande, decir, es tremendo. Estaba en la iglesia, la grande, y estaba parada en el medio, y el Señor me recordaba cuando estaba parada de niña. Y Él me decía, pide lo que quieras y yo te lo concederé. Tú antes no orabas como orabas antes, como oras ahora, y tú me lo pedías y yo te lo daba, me decía Él. Y yo decía, ay, Señor. Y hoy en día me preguntan, o sea... ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo lo único ¿qué quiere que te diga? Yo sinceramente, yo no ando por tras de nada, o sea, no me interesan los títulos, no me interesa nada.
Yo creo que no hay nada más hermoso que poder tener el privilegio y el amor de Dios cada día. Y ¿sabes qué? Poder compartirlo. Cuando me di cuenta, el Señor me daba una palabra hacia la mañana y yo quizá inocentemente lo compartía. Hace como 1 año y medio, 2 años, que empecé a compartirlo así. Cada palabra que Él me daba a la mañana, yo lo compartía. Y cuando me di cuenta, era algo en mi espíritu que quería dejar de hacerlo. Y el Señor era como que no quería que dejara de hacerlo, porque en ese tiempo era el tema del COVID. Había mucha gente con miedo, había mucha gente que estaba muy atemorizada, porque fue ese bálsamo de muerte alrededor de la tierra, que ustedes ya lo saben. Y yo sentía la necesidad de compartir una palabra, porque entendía que si yo me refugiaba en el Señor, entendía que la gente también se podía refugiar en Él. Y entendía que si me daba una palabra de vida para mí, como me bendecía a mí, le iba a bendecir a otro, pero a todo aquel que lo quiera recibir. Y cuando me di cuenta, armé la página que se llama Renacer de Ti, porque entiendo que el diseño de Dios renace de tu vientre. O sea, tu llamado ya está en tu vientre. No busques en nadie más, no busques en la esquina, no busques. Tu llamado ya está en tu vientre. O sea, búscalo en tu vientre, porque encárgate de leer más la palabra, encárgate de hacer ayuno, encárgate de hacer sacrificios para Él, decirle, haz un pacto con Él. Yo te entrego más horas de mi vida para honrarte, para conocer más de ti, pero tú muéstrame más de ti. Cuando te des cuenta, Él te va a ir dando más, y te va a ir dando más, y te va a ir dando más, porque es así. Pero guarda, porque Él también dice que al que más le da, más le demanda. Así que guarda. Hubo un tiempo que yo intenté dejar de compartir la palabra, porque veía que nadie ponía me gusta, nada. Pero después el Señor me llevó a que gente me empezara a decir, Lau, yo leo todo, yo te sigo, yo leo lo que vos escribís o la palabra que vos compartís. Y ahí es donde dije, nada es en vano lo que puedas hacer. Comparte una palabra de vida, comparte para esa persona que necesita. Siempre hay alguien que necesita del amor, de la palabra, de la fortaleza del Señor, de su palabra en su vida. Compártela. Cuando tú te des cuenta, tú cumples la acción de lanzarla, ¿verdad? De escribirla en tu Facebook, en tu WhatsApp, en donde sea. Yo en mis redes sociales, yo se las regalé al Señor, yo se las entregué para Él. Por eso yo comparto todo. Yo lo debo aburrir a mis clientes, no importa. El que quiera irse, que se vaya. Pero cuando me doy cuenta, la gente que hace 12 años estuvo atrás, 2 años estuvo atrás conmigo, hasta la actualidad sigue gente ahí. O sea, de una o de otra manera le hace bien la palabra del Señor. Y entiendo que recibe, y entiendo que se edifica, y entiendo que se alimenta del Señor espiritualmente. Pero ¿qué notaba? El enemigo me decía, no, deja de compartir. Y cuando me di cuenta, para la gloria de Dios, hoy lleva ya la página esa 2 años. Y la hice por amor a su nombre. Cuando me di cuenta hace como 6 meses, no, ¿qué 6 meses? No, hace como 3 meses empecé a hacer vivos. Porque yo sabía hacer en la casa ya, sabía hacer vivos. Y la gente me decía, yo quiero que hagas de nuevo vivo, porque a mí me gusta escucharte, me decía. Y yo le decía que no me escuchaba a mí, lo escuchaba al Padre, no me escuchaba a mí. Y bueno, y empecé a hacerlos vivos. A ver, entendiendo que el que se mueve y el que da el querer como el hacer es el Señor. El que quiera recibir de su palabra, la recibe. El que quiere alimentarse de Él, el que quiere edificarse, va a tomar su palabra, ¿verdad?
yo lo que siempre le digo al Señor, que yo no estoy para agradar al mundo, estoy para agradar su corazón. Pero también entiendo que así se me vino cada cosa estoy pasando hoy en día, pero yo le digo al Señor, acá estoy. Entiendo que mi único placer es deleitarme en su corazón. Deleitarme en su corazón. Que sea el corazón de Él gozándose, y Él dice que nos da fortaleza cuando Él se goza. ¿Por qué? Porque llega, el que hagamos las cosas bien al Señor le gusta, Él se goza, nuestro Padre se goza, y Él te abraza, Él te va a dar gozo, Él te va a dar paz, Él te va a dar todo lo que tú quieras, pero todo depende de ti. ¿Qué es lo que le entregas tú al Padre? ¿Cuánto tiempo tú le entregas a Él? Últimamente yo vengo con ayunos, he tratado de, siempre me hago una disciplina porque entiendo que Él nos disciplina, Él nos va ordenando nuestra vida. Cuando Él entra en nuestra vida, Él entra con su dabar. Cuando te des cuenta, vas a cambiar los muebles. Cuando te des cuenta, vas a dejar lo viejo y va a traer cosas nuevas a tu casa. Va a trabajar con cada uno de los de tu casa. Y vas a ver el mover del Señor en cada uno de tus hijos, en cada uno, en tu marido, en mí, para la gloria de Dios. Siéntete privilegiado porque es tremendo cuando el Señor te dice, hija mía, acá estoy. Hija mía, avanza. Hija mía, estoy aquí. Pero ahora tiene un tiempo raro, pero entiendo que es todo propio de lo mismo. El Señor dice en su palabra que es necesario que padezcamos todo lo que hemos padecido. O sea, dice el Señor que debemos dar gracia en lo malo, en lo bueno. ¿Para qué? Para que Él, a través de lo malo, Él nos bendice. Él dice que en su palabra, que todo lo que nos sucede a nosotros, todo lo malo que nos sucede a nosotros como sus hijos, es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él nos adiestra las manos para la batalla. Él nos adiestra para la gran batalla en Cristo Jesús. Él dice en su palabra, dice, Dios le da las mejores batallas ¿a quién? A sus mejores guerreros, ¿verdad? Dice que Él manda, dice en 1 Corintios 10:13, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. O sea, si el Señor sabe que tú vas a soportarlo, el Señor te va a mandar el proceso más grande que sea necesario. Una enfermedad, situaciones de la índole que quieras, separaciones. Pero ¿qué dice el Señor? Que nosotros seamos sabias, como la mujer sabia. Y está la mujer necia que en un segundo derrumba la casa. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que seamos sabias y que llevemos adelante nuestra casa. Él quiere que nos movamos con sabiduría. Porque si yo he soportado 7 años de malos tratos, de que él tomaba, de que él por ahí me quería levantar la mano, pero gracias a Dios jamás me lo levantó. Y yo le decía al Señor, yo sé que tú vas a ver mi matrimonio, sé que lo vas a restaurar. Yo tenía esa convicción en mi espíritu. Y Él lo hace, y más si eres sabia y aguantas y soportas, Él es sabio, Él se mueve de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él te ama en gran manera. Escucha esto, lo que me daba esta mañana el Señor. Yo decía, ay Señor, porque ahora todo el dilema es en mí. Parece que mucho le está molestando que yo haga así vivo o que comparta palabra. Entiendo que la palabra del Señor no la venden, yo que sepa, ¿no?
porque yo la comparto, pero porque a mí me gusta bendecir al otro. O sea, así como yo recibo una bendición de Dios, me gusta compartirla. Él dice en su palabra, lo que recibiste por gracia, compártelo o no. Entonces eso es lo que yo hago. O sea, digo, no sé, no creo que se ofendan porque comparta la palabra. Pero bueno, esta mañana el Señor me daba esta palabra y dice... Esther 2, del 12 al 13, dice, ahora bien, dice, para poder presentarse delante ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescriptos, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Ante el rey, y podía llevarse del harén del palacio todo lo que quisiera. Escucha esto me hablaba esta mañana el Señor y me hace ver esto. Dice, ahora bien, dice, para presentarse delante del rey, ¿quién es el rey? El Señor, ¿verdad? Una joven o un joven tiene que cumplir 12 meses, dice. Tiene que cumplir 12 meses de tratamiento de belleza. Prescriptos, dice. 6 meses con aceite. ¿Quién da el aceite? El Señor. El aceite fresco que Él entrega, ¿verdad? O sea que una persona que llegue ante el Rey, ante Dios, tiene que pasar un tratamiento de 12 meses con aceite de mirra, pero en este caso es el aceite del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Y 6 meses con perfumes y cosméticos. O sea, el Espíritu Santo tiene fragancias. Cuando te des tu cuenta, dice que nosotros largamos una esencia, que es la esencia, el aroma del Espíritu Santo. Y el maquillaje, incluso por ahí no te vas a maquillar porque vas a decir, es propio del mismo Espíritu Santo. Entonces es tremendo, ¿por qué? Porque dice que antes que vamos al Rey, el Señor nos lleva a un proceso que nos lleva a su presencia 12 meses. Y más si Él nos llama siempre a la misma hora, uno cumple, uno está con Él. Él es impresionante porque Él te empezará a hacerte ese tratamiento de aceite, o sea, la unción del Espíritu Santo, los perfumes que son del Espíritu Santo, los frutos de Él y los cosméticos. Es todo propio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Y la joven dice, ante el rey, podía llevarse del Aarón al palacio todo lo que quisieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar? Me llevaba a pensar Mateo 7:7 que dice, piden y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que se le llama se le abre. O sea, que cuanto más nosotros estemos al frente del corazón del Padre, cuanto más estemos ahí ante Él buscándolo, Él ya reconoce nuestra voz. Entonces, cuando tú lo llames, cuando tú le pides, Él dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque Él ya te conoce tu voz. O sea, Él ya puedes pedir porque Él ahí nomás te va a responder. Él te va a responder ahí nomás. Y el Señor después me llevaba a primera, no lo anoté, dice, para nosotros, dice Pablo, cambia los planes, escucha esto, dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. No nos hemos comportado como el mundo, y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. O sea, los movimientos que nosotros estamos teniendo en la actualidad
todo es por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque es Él el que nos mantiene en Cristo Jesús. Dice, en 2 Corintios 20:22 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son un sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firme en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. ¿Quién nos ungió? Él. Entonces, ¿por qué hay el dilema que quién te unge, quién no te unge, quién te da un manto, quién no te da un manto? Si el Señor dice en su palabra que Él nos unge. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? O sea, mi llamado es, entiendo que si Él me revolucionó mi vida, entiendo que mi llamado es revolucionar. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Y Él viene a revolucionar con gozo, con paz, con alegría. Él nada deja igual cada vez que Él pasa por un lugar. Entonces, ese es mi llamado. De que yo cuando paso por un lugar no lo dejo igual. No. ¿Por qué? Porque entiendo que si Dios me hizo una revolución en mi vida, yo al que pillo lo doy vuelta, en el sentido, Él lo da vuelta. O sea, entendiendo que si estás triste, estás depresivo, me pregunto, o le hago la pregunta, ¿por qué estás triste? Cuando estamos, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, estamos vivos en la actualidad. Cuando en el mundo sucedieron tantos acontecimientos y tú dándole un segundo al enemigo tiempo de tu vida, cuando Él no se la merece. ¿Por qué? Porque Él vino a destruirte con esa depresión. Entonces el Señor que te dice en este día, no, sácate esa vestimenta de luto y te pongo una vestimenta de fiesta. ¿Por qué? Porque Él, si Él está en tu espíritu tiene que haber libertad de gozo, libertad de paz, libertad de alegría, libertad de enfermedad. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor ya se llevó las enfermedades, ya se llevó todos nuestros pecados. O sea, por sus llagas hemos sido sanados. O sea, ¿por qué la depresión? ¿Por qué darle lugar al espíritu de la depresión? No, tú dile no, acá no te quedas, te vas ahora. Te vas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dile a la tristeza, a la depresión, a la pobreza, dile no, acá no te quedas, te vas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y empiezas a tomar la autoridad que el Señor ya te dio en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él descendió con su muerte hacia el infierno a tomar esa llave de autoridad que se la quitó a Adán y Eva en el Edén. Y Él vino como el segundo Adán a buscar esa llave y a darnos esa nueva oportunidad en Cristo Jesús para que nosotros seamos libres. Para que nosotros seamos libres. Entonces es tiempo de decir, tomar esa autoridad que el Señor ya pagó en la cruz. O sea, ya tienes tú la llave. El Señor dice que tenemos la autoridad para atar y desatar. Atar todo lo malo y desatar todo lo bueno. Entonces ya sabes, todo lo que ates aquí en la tierra se atará en los cielos y todo lo que desates acá en la tierra se desatará en los cielos. Entonces tú ya tienes la llave del reino de los cielos. Si Jesús ya la sacó, entonces ahora, ¿en qué estás padeciendo? Si estás padeciendo en tema económico, empieza a clamar y dile al enemigo que suelte tu economía. Que suelte tu economía.
Y suelta mi economía en el nombre poderoso de Jesús. Esa economía, ese negocio es mío. El Señor me ha bendecido a mí con ese negocio. Entro al mismo infierno y se los reclamo. Porque tú ya tienes la autoridad. Y le dices al Señor, Padre Dios de los cielos, entrégame ese negocio de nuevo en mis manos. Porque entiendo que tú me has bendecido con ese negocio. Y te vengo clamando, se lo vengo pidiendo para que me lo devuelva con clientes y todo. ¿Por qué? Porque entendiendo que Él nos devuelve el 100 por 1 multiplicado. O sea que tenemos que reclamar lo que es nuestro en Cristo Jesús. Porque ya tenemos la autoridad. Entonces depende de nosotros si nosotros permitimos que el enemigo se mueva en nuestras vidas con tristeza, con depresión, con peleas. No, porque en tu casa tiene que haber armonía. Dile al Señor que sea el reino de los cielos manifestándose en tu casa. Dile, Padre Dios bendito, ven a mi casa, establece tu luz, muévete con poder, con gloria en mi casa. Saca toda la simiente del enemigo, de la simiente antigua. Arráncala de mi vida, del corazón de mis hijos, de mi corazón. Y trae paz, amor, gozo a mi casa. Establece el reino de los cielos en mi casa. Y vas a ver cómo empieza a cambiar todo. Para la gloria de Dios. Así que ese trabajo te lo dejo a ti. Para que tú empieza a danzar, pon alabanza en tu casa, empieza a gozarte. Todos te van a decir, esta está loca, pero vos decís, no importa, me gozo en el corazón del Padre. No tiene alguna maraca o algo, y bueno, agarre una olla y gócese, dígale al Señor, gracias Padre porque me diste un día de vida, gracias Señor porque me das el privilegio de tener mis hijos sanos, gracias Señor por darme alimento, gracias Señor porque sin ti no soy nadie. Qué tremendo, ¿no? Tenemos tanto para agradecerle al Señor. Entonces, gózate. Para la gloria de Dios estamos aquí reunidos hoy, gozándonos y deleitándonos en el corazón del Padre, porque vinimos a honrarlo, el corazón de Él. ¿Por qué? Porque vinimos a decir, el Rey vive, es real, lo hizo en mi vida, lo hará en la tuya también. Porque tú tienes que tener la convicción de que Él es real. Y vas a ver, porque el Señor dice en su palabra, cree y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Entonces, cree. Si tú crees, vas a ver lo sobrenatural en tu vida. Yo lo estoy viviendo y te puedo asegurar que es así. O sea, la convicción y buscarlo. Ahí dice en su palabra, buscad y lo hallarás. Búscalo. Lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Te vas a deleitar y te vas a apasionar tanto en Él que no te va a importar nada, nadie. Porque ahora cuando me doy cuenta se me levantaron gente que vos decís, bueno, conoce todo este tema espiritual, pero bueno, según ellos yo estoy haciendo las cosas mal. Pero yo no lo veo. O sea, yo le digo al Señor, Padre, dime, estoy mal. Y bueno, si tengo que salir y pedir perdón a alguien que le haya hecho algo mal, y bueno, salgo a pedirlo, para eso estoy, por eso soy ser humano, estoy para eso, para aprender, para perdonar, para edificarme. Por eso dice en su palabra el Señor, edifíquense unos a otros con los testimonios de cada uno. Oremos unos a otros, velemos unos a otros constantemente en oración para que las cargas sean livianas para el otro. Estamos para eso. El día que nos vayamos no nos llevamos ningún título. O sea, pero noto eso, es lo que me muestra el Señor. La pelea entre quién tiene un título de profeta, de pastor, Pero ¿qué nos vamos todos para el mismo lado? Es la pregunta que hago yo. No sé si la hago inocentemente o qué, pero yo digo, Señor, ¿qué no nos vamos todos para el mismo lado? ¿Qué no se supone que nos vamos todos para tu espíritu? El día que nos vamos no nos vamos a llevar ni el cartel. Y entonces no entiendo. Pero bueno, acá estamos.
Para la gloria de Dios acá estamos. Entiendo que el Señor me honra en gran manera de estar aquí en esta plataforma, Jardines del Alma, que le doy tantas gracias al Señor por honrarme con la vida de nuestra amada pastora González Lisset, a la que la abrazo con mi corazón, las amo enormemente en el amor de Cristo. Lupita Gutiérrez, Dios te bendice enormemente. Janet Casanga, Dios te bendice enormemente. Nancy Ortiz, Dios te bendice enormemente. Reciban lo que el Señor me les da. Nena Artero, bendiciones, amada, Dios te bendice enormemente. Griselda, Lupita, Dios me las abrace, Sandrita, Dios te bendice enormemente, mi amor. A ver, el mundo, no te olvides que en el mundo se mueve el enemigo. En el mundo todo está distorsionado para que el enemigo se mueva. Y para alejarnos a nosotros como sus hijos de Dios, o sea, de nuestras bendiciones. Pero el Señor dice que nos manejemos con sabiduría más en este tiempo. Y bueno, si te intentan de última, si el enemigo se levanta, y bueno, no te quedará otra que entregarle todo a las manos del Señor. Y el Señor dijo, las batallas tuyas son las mías. Que le dejemos todo en sus manos. O sea, que nosotros nos encarguemos del reino de los cielos y que Él se encargará de esos problemas o de esas cosas que se levantaron en contra de nosotros. Yo la verdad que no tengo ganas de pelear con nadie, y menos con tema de Dios, porque entiendo que Dios ya tiene mi pedacito, o sea, yo ya tengo el pedacito de Él. Entiendo que cada uno que se pelee por el pedazo de Él, pero yo peleo por lo mío es mío, ¿cómo es? Lo mío es mío. Y yo creo que no, el corazón de Dios es tan grande, o sea, yo no estoy para pelearme con nadie, o sea, entiendo que el que quiere recibir va a recibir, entiendo que el que quiera estar va a estar, entiendo que el que quiera edificarse y conocer más del Señor lo va a hacer. Y bueno, y para eso estamos. Yo entiendo que nací para servir, amo servir y estoy para lo que necesites, para un consejo, para consejería espiritual. Cuando me di cuenta, el Señor me dio el don de liberar, entendiendo que se necesita y es necesario. Entiendo que estoy para el que justamente estoy matando mi carne, mis placeres, todo, no para mí, sino para todo el que necesita de Él. Entonces, entendiendo que cuando yo estuve mal, no tenía nadie que me dé la mano, entonces uno renuncia a tantas cosas en su vida para decir, yo estoy para darle esa mano a ese que necesite en la actualidad, porque en el tiempo que yo necesité no había nadie. Pero también entiendo que Él no quería darle la gloria a nadie, que entiendo que Él no da la gloria de Él a nadie, y Él quiere ser Él para nosotros, Él para cada uno de nuestros corazones. Él quiere ser Él para vos, Él para ti. ¿Por qué? Porque tú eres su hija, tú eres la niña de sus ojos. Entonces, ¿qué quiere Él? Mimarte. ¿Qué quiere Él? Ser Él el que te sorprende cada día, cada mañana. Entonces, déjalo que te sorprenda. No programes nada. Deja un día así, no voy a programar nada, y cuando te des cuenta, Él ya te activó todo lo que vas a hacer en el día. Y es tremendo que el Señor te apapache y te ponga cosas para hacer, y más si estás trabajando en el reino de los cielos. Los amo, las bendigo, espero que les haya sido de gran bendición, de edificación. Entendiendo que tengo mucho más todavía, pero bueno, de a poquito vamos a ir soltando, y entiendo que hoy quiso el Señor soltar eso. El Señor se goza en gran manera, y cierro con esta palabra. Dice 1 Corintios 15, 58, dice, por lo tanto, dice, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Se los dejo para ustedes. La verdad que tremendo. Tremendo porque el Señor dice que ya nos ungió. Mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, yo creo que lo demás nos sobra. Yo creo que lo demás ya es cartel, lo demás ya es vestimenta. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es predisponer nuestro corazón que sea más transparente, que sea más humilde, limpiarnos y pulirnos día a día, sacar lo mejor. Siempre hay para limpiarnos, siempre tenemos que decirle al Señor: Señor, saca esto que no quiero de mí, saca esto, y todo el tiempo constantemente perdonando, porque en el transcurso del día pasan situaciones que tú dices, por ahí te sobrepasan. Pero siempre dile al Señor: Padre, perdóname. Y Padre, perdono. Porque también, ante todo, debe estar la humildad en nosotros. Porque así también fue Jesús, ¿no? La humildad de Él. Yo siempre al Señor le decía: Padre, yo quiero tu ministerio. Yo quiero el ministerio de Jesús. Ese ministerio que anduvo por las calles. Ese ministerio donde no lo retienen al Espíritu Santo en cuatro paredes. Y yo siempre le decía al Señor: yo te quiero libre. Yo te quiero que te muevas de una libertad, así como se escucha a los pájaros afuera de mi hogar decir: Señor, yo quiero que tú estés en perfecta libertad. Entonces, a donde tú quieras ir, yo voy. A donde yo pueda ir, ahí estaré. A donde una persona necesita una palabra, ahí estaré. Entendiendo que si Él nos da por gracia, nosotros por gracia debemos dar. Y bueno, y así estamos. Estamos hoy aquí para la gloria y la gracia de Dios. Entendiendo que Él nos da la oportunidad de honra. Porque cuando me doy cuenta, yo soy de Catamarca, Argentina, y cuando me doy cuenta estoy acá conociendo a esta tremenda guerrera del Señor, González Lisset. Y bueno, y por supuesto cada una de ustedes que no nos conocemos personalmente, pero entiendo que el Señor quiso hablar a tu corazón de gran manera, edificarlo y sobre todo amarlo. Porque cuando soltamos una palabra sin darnos cuenta, Él nos está dando una caricia al alma. Él nos sana. Y eso es lo que vino a hacer el Señor hoy, a sanarnos, a llenarnos de Él, a amarnos, sobre todo, a amarnos. Porque dice que ante todo, todos los dones y todo lo demás, el más importante es el amor. Ponte tu mejor traje, el amor. Que se te pegue el amor, que se te pegue el gozo y que se te pegue la paz. La armonía en tu corazón. Y todo lo demás que fluya. Todo lo demás corre por cuenta del que lo suelta, porque entendiendo que el que suelta una palabra hacia tu persona no es porque tú tengas el problema, sino porque la persona es la que tiene el problema. Pero tú déjalo, al contrario, ora por esa persona, porque no entendemos por ahí qué es lo que le puede suceder. Pero bueno, todo dejemos en manos del Señor. Dice el Señor que las cargas las dejemos en su corazón, en sus manos. Y bueno, ¿nosotros qué hacemos? Le entregamos las cargas de Él para poder sanar nuestro corazón y poder seguir en la obra de Él, porque nosotros tenemos que ir con un corazón limpio, avanzar, porque si la meta del Señor es sanar corazones, nosotros debemos estar sanos para poder sanar corazón. ¡Qué tremendo! ¡Ah! Así es, papá, es loco, apasionado, cuando te des cuenta hasta te va a hacer reír, porque así es Él. Pero bueno, las amo, amadas, bellas. Dios me las bendice enormemente. Que tengan un feliz y bendecido descanso. Amén, amén, amén. Y bueno, estaremos aquí la próxima vez, si así la pastora González, si me porté bien, ¿cómo es? Si me porté bien me volverá a invitar, y si no, y bueno, ¿cómo es? Y bueno. Pero estamos aquí para acompañarnos, para edificarnos, para cuando una se cae o la otra está para apilarse al lado hasta que la otra florezca.
Y yo creo que no hay nada más hermoso que eso. Yo creo que el reino de los cielos es sostenernos unos a otros, acompañarnos unos a otros, velar unos a otros. Por lo menos esa es mi misión. ¿Qué decirles? Solo respirar hondo y avanzar. Las abrazo, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, 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 gracias. Besote a cada una.